Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com y queremos conversar sobre la profesionalización de estas clases telemáticas, las distintas alternativas que están entregando ahora dentro de la crisis sanitaria a nivel mundial y cómo han ido también mejorando desde que comenzó la pandemia acá en nuestro país, tratando de responder las distintas urgencias que han ido surgiendo, no solamente en el ámbito académico, sino también, por ejemplo, en la capacitación de profesionales, en distintas áreas que quizás antes no era tan aplicada este tipo de metodología. Para eso nos acompaña Andrea Nieto, gerente general de Diatec, que ya está con nosotros acá conectada en Tarea de Tecnología. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenida nuevamente, porque ya estuvo en algunos capítulos anteriores acá junto a nosotros, pero ahora queremos abordar un poquito otro tema que no alcanzamos en verdad a tocar en la conversación anterior, que es un poco esta profesionalización de las clases telemáticas. Este modelo, Andrea, como lo comentaba al principio del programa, ya se venía implementando en, por ejemplo, la educación superior, en la capacitación de profesionales, pero obviamente debido a la pandemia se masificó. Ha sido prácticamente la única alternativa para que muchos colegios, para que muchas empresas puedan capacitar a sus profesionales o, por ejemplo, educar a los distintos estudiantes. ¿Qué urgencias han ido surgiendo durante esta crisis sanitaria y cómo se han ido un poco implementando o adquiriendo estas necesidades dentro del aprendizaje? ¿Cómo se ha ido respondiendo mediante la tecnología a estas nuevas necesidades que han ido surgiendo durante la pandemia? Súper buena pregunta, Nicolás. Mira, las urgencias, el año pasado, me acuerdo, 16 de marzo, cuarentena total, y de repente nosotros que hacíamos desde hace ya varios años educación online para adultos y también estábamos acostumbrados a hacer a crear recursos de aprendizaje para aulas virtuales, de repente empezamos a recibir llamadas de distintos tipos de instituciones, eh, preguntando cómo hago para volcarme a este mundo digital. Muchas organizaciones decían, yo sé que hay que tener una plataforma, pero no sé cómo es una página web, se puede ver en el celular, ¿para qué sirve? Entonces empezaron muchas preguntas de ese tipo y entre las urgencias que nosotros vimos, al menos el año pasado y este año también, en general ha sido producción, es decir, producción de recursos de aprendizaje, porque la producción de los recursos de aprendizaje, imagínate lo que es producir infografías, y producir cápsulas animadas con locución, con traducción con lengua de señas, con subtítulos, eh, producir también evaluaciones, es decir, diseñarlas, conceptualizarlas, después implementarlas en una plataforma. Esos son procesos que no son tan rápidos, no es como te lo tengo la próxima semana, no es tan rápido, duran varios meses. Toma varios meses producir recursos para la educación en línea. Por lo tanto, yo diría que esa fue lo que más hemos recibido como preguntas y urgencia es, por favor, ¿cuánto te demoras en armar todos estos recursos de aprendizaje? Tengo 6 semanas, por ejemplo, para hacer esto. Esas ha sido principalmente las urgencias en cuanto a demanda. Andrea, ¿y estas urgencias, por ejemplo, se repiten en todas las empresas que se han acercado a Diatec? ¿Da lo mismo el rubro? O, por ejemplo, no sé, las que están vinculadas más a la capacitación de profesionales buscan utilizar más videos, más gráficas, o qué tipo de demanda están adquiriendo en estos momentos ustedes como empresa? Sí, mira, claro, efectivamente hay distintos tipos. Por ejemplo, si hablamos del mundo de los colegios, el mundo de los colegios es un mundo por sí mismo. Y ahí las preguntas que hemos recibido nosotros son principalmente enfocadas a, bueno, yo no tengo Google Classroom, por ejemplo. Por favor, ¿me lo puedes activar? Y quiero correo además para todos mis estudiantes, si es que yo no lo tenía antes. Y también preguntan bastante por capacitación para los docentes, capacitación en nuevas tecnologías, en el uso de tabletas digitales, en el uso de cómo hago una clase más amena, herramientas tecnológicas para el docente que está en aula virtual, por el mundo de los colegios. Y para el mundo de las empresas, yo diría que ahí la demanda va más que nada por plataforma y también por
sabes que necesito capacitar a mis trabajadores en el uso de Excel avanzado, por dar un ejemplo. O necesito que mis trabajadores sepan utilizar el nuevo sistema de gestión de proyectos, que es totalmente online, que ya deja atrás los papeles físicos. Ese tipo de demanda hemos visto de capacitación o también autocuidado, el curso de autocuidado, es decir, cómo yo en pandemia me cuido como persona, es una demanda que se ha visto en hartas empresas, fíjate. Andrea, ¿y se ha visto, por ejemplo, con el correr ya de los meses durante la crisis sanitaria, un mayor dominio por parte de las personas en cuanto al uso de tecnologías? Se han, por ejemplo, potenciado algunas aplicaciones, algunas herramientas digitales que quizás antes no eran tan consideradas, o se le ha dado, por ejemplo, un vuelco en el uso, por ejemplo, redes sociales para promover temas educativos o la capacitación también de estos profesionales, de estos funcionarios. Se han dado un vuelco quizás en el uso de algunas plataformas, de algunas herramientas digitales que quizás antes no estaban incluidas dentro de distintas herramientas, de las distintas como aplicaciones para el aprendizaje. Sí, fíjate que yo he visto que muchas personas, a ver, por ejemplo, algo súper sencillo. El año pasado muchas personas preguntaban cómo usar una herramienta de reuniones como esta, como Zoom, como Meet, ¿cierto? Como tantas otras. Y eso hoy día casi ya nadie lo pregunta. Hoy día cuando tú vas a tener una clase online, los estudiantes preguntan cuál es el link, pero no preguntan cómo va a ser esto, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un aprendizaje muy rápido de muchas personas. Por otro lado, también todo lo que es como uso de celular, de las mismas aplicaciones de celular para poder aprender. También las personas hoy día utilizan aplicaciones, por ejemplo, el mismo Meet, si es que no lo tienen instalado, o el mismo Zoom, las personas lo descargan y ya lo usan. Es parte como de la batería de aplicaciones que tienen en sus celulares. Así es que otra de las herramientas que yo he visto que han ocupado bastante los docentes son herramientas para, por ejemplo, editar imágenes y editar videos sencillos. Ese tipo de herramientas los profesores el año pasado no conocían cuáles existían y hoy los profesores al menos manejan una de ellas. Así es que sí, ha habido un aprendizaje, bueno, de todos, yo creo. Andrea, y de parte de las personas que entregan o que están utilizando estas herramientas para educar, ya sean profesores, ya sean empresarios, sean encargados de recursos humanos, por ejemplo, se ha visto también una evolución en el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, se ha cambiado la metodología, se han dado cuenta que, por ejemplo, una herramienta es mejor que otra. ¿Qué consejos, por ejemplo, le podemos dar a esas personas que están pensando en una capacitación y cómo definir este mecanismo de aprendizaje? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a ese grupo de personas? Mira, yo creo que para las personas que están encargadas en sus organizaciones de dar, de gestionar, de diseñar capacitaciones para sus trabajadores, si tú me preguntas súper personalmente, yo siempre voy a preferir y siempre voy a recomendar que si tú puedes, tienes la opción de hacer algo a la medida de tus colaboradores, yo creo que ese aprendizaje es mucho más significativo que adquirir un curso que está prearmado, eh, estandarizado, muy estandarizado y que del cual quizás tus colaboradores aprendan la mitad que les puede servir. Entonces, yo voy más por este modelo de asesoría, capacitación, es decir, veamos primero qué es lo que realmente es importante que tus colaboradores aprendan y veamos la mejor manera en que ellos también aprenden y de ahí armemos algo que tenga sentido y que sea bajado a la práctica a tu organización. Eso muchas veces no es posible por distintos motivos, presupuestarios o porque simplemente no está a la disposición por muchos motivos. Pero esa sería mi sugerencia inicial, es decir, algo hecho a medida es mucho mejor para el aprendizaje final que algo estandarizado. ¿Ya? Esa sería mi principal recomendación si es que se puede. Andrea, y por ejemplo, las personas que se han acercado a Diatec por este mismo problema, ¿ustedes recomiendan que, por ejemplo, para cierto grupo o para cierta cantidad de personas se utilice esto? ¿Cómo es un poco el proceso de evaluación?
para poder ayudar a una empresa en específico, por ejemplo, Sí. que tenga este tipo de problemas? Mira, es súper interesante lo que preguntas porque va a depender de qué es lo que queremos que finalmente aprendan. Hay una diferencia súper grande entre memorizar un contenido a dejar preparada a personas para que puedan aplicar ese contenido después de haberlo aprendido. Y ahí nosotros trabajamos primero identificando qué es lo que queremos que los colaboradores o las personas o los estudiantes finalmente se lleven del curso. Si es que la respuesta a esa pregunta es, mira, me basta con que se sepa una norma de memoria, bueno, entonces el nivel de entrenamiento puede ser totalmente asincrónico, es decir, podría ser simplemente con material en una plataforma, quizás con un tutor que responda a dudas, eh, y podría ser, y con eso se podría lograr ese objetivo. Sin embargo, si tú quieres ir más allá, es decir, ok, yo quiero que el colaborador se sepa la norma de memoria, pero que también la sepa aplicar y aplique criterio al momento de aplicar esa norma. Ese aprendizaje es bastante superior que el que te dije antes. Por lo tanto, para llegar a eso, entonces habría que hacer otra capacitación, digamos, diseñarla distinta, de tal manera que tenga sesiones probablemente prácticas, eventualmente que puedan tener instancias de trabajo en equipos pequeños e idealmente con un facilitador, es decir, con un profesor que los vaya guiando y los vaya acompañando en este proceso, aunque sea un aprendizaje a través de Internet, digamos, a través de una plataforma y a través de clases sincrónicas. Pero a pesar de eso, yo creo que siempre hay que pensar que lo ideal cuando uno quiere llegar a que el estudiante pueda aplicar, tenemos que tratar de que haya un facilitador. Y si más aún después tú piensas en un aprendizaje que pueda ser del tipo llevar a la práctica en un ambiente real los conocimientos, por ejemplo, uso de extintores. Eh, como hoy día no necesariamente se puede hacer esa capacitación en un ambiente real. Entonces ahí hay que optar por simulaciones, ambientes simulados que le permitan eh, al estudiante meterse, digamos, en este mundo lo más cercano a la realidad. Andrea, quiero precisar un poco en esta idea del facilitador que tú estabas explicando anteriormente. ¿La recomendación es que este facilitador, bien digo, sea una persona o puede ser, por ejemplo, un asistente virtual o algún tipo de pregunta-respuesta que esté como al acceso constante o disponible constantemente a los propios personas que están aprendiendo? ¿Cuál es la recomendación ahí en ese sentido? Desde el punto de vista académico, lo que yo recomiendo es que haya un experto en el tema, definitivamente, que pueda estar respondiendo preguntas de índole académica, y también de preguntas académicas, pero también desde la teoría y desde la práctica, desde la experiencia. Por lo tanto, lo ideal es que el facilitador tenga experiencia académica, pero también experiencia en profesional, digamos, en los temas. Por lo tanto, sí, idealmente yo no soy muy amiga de los chatbots, por ejemplo. Exacto. Creo que esos sirven para ciertos contextos donde está súper estructurado, quizás para atención al cliente, como ya te lo imaginas, pero para educación yo todavía no he visto que sean una herramienta que logre un aprendizaje significativo. Eso te iba a preguntar porque ahora, por ejemplo, los chatbots son cada vez más frecuentes en tiendas de online de multitiendas, por ejemplo, en algunos servicios como carga de tarjetas de crédito o pago de tarjetas. Entonces, es un sistema que se está implementando, que se Sí. está masificando, pero quizás no es el más adecuado para temas educativos como tú nos estabas explicando. Sí, y de hecho, por ejemplo, el otro día tuve una súper buena experiencia con un chatbot pidiendo un menú virtual en un restaurante. Funcionó de maravilla, porque en ese caso los chatbots, digamos, todos los caminos a los que puede, digamos, ir el chatbot están súper definidos. En una pregunta de un estudiante, puede ser que la primera pregunta esté súper clara la respuesta, pero después basta con una segunda derivada de esa pregunta para que el chatbot no sepa qué responder. No. Ahí necesitamos una persona, como te digo, experta tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional.
Esto solamente para aclarar a las personas que están conectadas a la radio, es porque el chatbot funciona en base a lo que va registrando anteriormente. O sea, si esa necesidad ya se replicó en casos anteriores, ya saca como esa respuesta o ese ejemplo para dar Sí, una solución, me imagino, ¿cierto? sí, hay chatbots que funcionan con un algoritmo tradicional, que de alguna manera donde está todo definido, y otros chatbots que incorporan inteligencia artificial, es decir, que pueden ir aprendiendo. Pero no he visto algo, al menos hasta el día de hoy, que me sorprenda y que yo pueda decir, ¿sabes qué? Esto podría aplicar a, a una capacitación online. Quizá una buena aplicación de chatbot en educación podría ser armar una evaluación que tenga múltiples, digamos, caminos y que según lo que vaya respondiendo el estudiante, uno vaya cambiando la respuesta. Y eso podría ser útil, una aplicación de chatbot para evaluar quizás, pero no sé si como para responder a preguntas estilo profesor. Claro, en ese sentido, mejor entonces priorizar una persona experta, obviamente, para entregar todos los conocimientos a las personas que estén aprendiendo de esta actividad o esta habilidad que se estén capacitando. Andrea, quiero llevar un poquito el tema a la literatura, porque obviamente el tema de la innovación, de la tecnología, de la implementación en educación, es algo que se viene estudiando hace ya bastante tiempo. Y uno de los expertos, de las personas más destacadas en esta área, es el economista marroquí Yamil Samil, quien explicó en una exposición en el año cerca del 2012-2013, que sin innovación, tanto en ciencia como en tecnología y en educación, la locomotora del avance científico no iba a dejar a todos relegados, no íbamos a quedar a todos atrás. Ustedes, como en base a esta premisa que entrega este economista, me imagino que han visto también que durante la crisis sanitaria se han visto también obligados a potenciar la tecnología, a quizás ir un poquito más rápido en comparación a cómo se estaba desarrollando tecnología antes, ¿o no es así? Mira, es verdad, es verdad. Nosotros hemos visto que eh, de alguna manera, si tú no vas a un ritmo tecnológico, a ver, acorde, al menos acorde al que van tus clientes, no hay manera como mucho de sobrevivir eh, manteniendo a tus clientes, ¿no? Porque Claro. en definitiva, tus clientes tienen un nivel tecnológico y por lo tanto yo diría que si tú eres un proveedor de servicios, al menos deberías ir al ritmo de ellos. También yo he visto que si uno va mucho más rápido que, por ejemplo, tus clientes, eh, también es un poquito avasallador. Entonces hay que tener cuidado porque uno puede efectivamente usar harta tecnología. Te voy a dar un ejemplo súper interesante. Justo ayer estaba evaluando una aplicación web que sirve para hacer propuestas. Es decir, por ejemplo, Nicolás me pide, Andrea, sabes que quiero una plataforma y 5 cápsulas animadas. Y yo te digo, ok, Nicolás, te voy a enviar la propuesta por una aplicación y te mando un link, ya no te mando un documento. Exacto. A ti te llega ese link, tú lo abres y está el costo unitario por cada uno de los servicios y tú puedes jugar con la cotización. Entonces sube, baja la cantidad de cápsulas y después puedes incluso esa misma propuesta que fue enviada firmarla digitalmente. O sea, imagínate todo el proceso de venta consultiva hecho a través de una plataforma web. Súper interesante. Pero a mi parecer no es el momento hoy para algunos de mis clientes. Quizás para algunos sí, para los más innovadores, que no le tienen miedo y que cuando vean este link van a decir, genial, quiero más. Pero hay otros que quizás me digan, ¿sabes que me mareaste con esto? No, mándame un documento. Entonces hay que ir de a poco. Yo creo que depende del cliente y hay que ir de a poquito avanzando hacia innovaciones tecnológicas. Y esa es una de las que yo de todas maneras quiero hacer, solo que paso a paso. No quiero que tampoco mis clientes digan, oye, pero está bien, pero estamos en el año 2021, no te me adelantes tanto. Pero has visto, por ejemplo, un avance en esta denominada brecha digital que obviamente se mantiene, se profundiza en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en personas donde no tienen tanto acceso a Internet o a equipos digitales, pero las personas que sí tienen esta posibilidad han podido, por ejemplo, adquirir ciertos hábitos vinculados a la tecnología de una forma más fácil o aplicar herramientas digitales que quizás antes no conocían, no pensaban que podían ser utilizadas.
en áreas, por ejemplo, en la capacitación o la educación? Sí, o sea, de todas maneras, yo creo que hemos avanzado bastante. Mira, tengo el caso de una muy querida amiga que es abogada y que le ha tocado hacer un diplomado en su área, por supuesto, de derecho, qué sé yo. Em, y antes de esta pandemia era, bueno, yo voy a una capacitación, me voy a ir a sentar a algún lugar, en alguna universidad, y resulta que ahora me meto a la plataforma. Y mi querida amiga ha tenido que aprender a meterse en una plataforma eh, que le costaba mucho. También tiene una edad más bien más avanzada, digamos, también por la edad uno podría creer que le iba a costar más, pero fíjate que hoy día está pensando, bueno, ¿y qué más puedo aprender? Porque ya vio que el mundo del aprendizaje online efectivamente es algo que uno no, después de que terminas algo puedes empezar otro, puedes hacer en paralelo, entonces de alguna manera depende del tiempo que tú tengas para dedicarle, pero sí, yo he visto un avance en promedio de todos y de los niños también, o sea, ni hablar de los niños que en esta pandemia ya venían con cierto manejo de tecnologías, pero hoy ellos ya hacen sus presentaciones, comparten pantalla, se graban videos, ajustan, editan videos, es impresionante, impresionante. Sobre estas transformaciones que están adquiriendo algunas empresas para capacitar a sus funcionarios y también que se están implementando en los colegios para educar a los distintos estudiantes de todas las edades, en verdad, y de todos los grupos, desde la básica hasta educación superior. Andrea, quiero comentar un poco contigo algunas cifras que entregó Corfo con la Cámara de Comercio de Santiago, esto en abril pasado, en el índice de transformación digital. En esta medición, Andrea, y todas las personas que nos están escuchando ahora en la radio, se indica que la digitalización de los procesos ha aumentado en un 37% durante la crisis sanitaria, obviamente porque ha sido la alternativa para muchas empresas para poder seguir funcionando, seguir operando, dentro de las limitaciones que conlleva, por ejemplo, estar en cuarentena, que una comuna tenga que mantener confinamiento, entre otras restricciones. Andrea, la pregunta es, ¿qué se puede digitalizar y qué no? ¿Es recomendable digitalizar, por ejemplo, el 100% de una empresa o hay algunas actividades que, por ejemplo, se pueden mantener de manera presencial, obviamente bajo los resguardos sanitarios, bajo las medidas que conlleva estar dentro de una pandemia? Nicolás, efectivamente salió ese estudio que es súper alentador porque en definitiva habla de que en general las empresas se adaptaron, Claro. unas más, otras menos, ¿cierto? Pero más rápido, menos rápido, pero en general hay un proceso de adaptación. Y en términos de qué es lo que uno debería, es que yo creo que ahí no hay una respuesta tan tácita. Generalmente uno responde a esas preguntas con un depende, con un depende cuál es mi negocio, ¿no? Principalmente cuál es mi negocio y qué tan basado en personas e interacción de personas está basado mi negocio. Por ejemplo, yo he visto empresas cercanas que han digitalizado todo lo que es gestión de proyectos. Es decir, si tú eres una empresa de servicios, por ejemplo, informáticos, desarrollo de sistemas, asesorías, todo lo que tenga que ver con servicios y proyectos, tiene mucho sentido llevar en una plataforma de gestión de proyectos todos tus proyectos, las actividades asociadas a ese proyecto. Y en ese caso yo he visto que sí hay un aporte de ese tipo de herramientas. He visto otras empresas que han implementado herramientas automáticas, por ejemplo, para la gestión de cobranza. Es decir, yo vendo productos y también podría hacer servicios y tengo clientes que no me han pagado y trato de invitarlos a pagarme, digamos, enviando emails de cobros automáticos con cierta periodicidad. También creo que eso es algo que se puede automatizar. También otra de las cosas que se puede, de las grandes actividades que uno puede automatizar, es todo lo que es la parte más bien administrativa, ¿no? La parte de quizás cálculo de remuneraciones, que en la mayoría de las empresas ya estaba automatizado. Yo creo que hay muchos procesos de ese estilo.
que se pueden llevar, también quizás un poco la gestión de ventas, como te contaba, el workflow o el flujo de trabajo de tener prospectos de clientes hasta que llegan a ser tus clientes. Todo ese flujo de trabajo también se puede llevar a una plataforma web que te ayuda. Sin embargo, hay ciertas actividades que son críticas y que dependen de cada negocio que no se pueden digitalizar. Eh, Así, por ejemplo, la relación que existe entre un jefe de proyecto y su cliente es algo que no es automatizable, digamos. Eso sigue siendo parte de la confianza que hace que tu cliente quiera trabajar con ese jefe de proyecto, con la empresa en general. Hay un montón de cosas que sí y otras entonces diría que no, que cuando, cuando tu ventaja competitiva de tu empresa está basada en relaciones humanas, esas relaciones no hay manera de llevarlas a una plataforma. O sea, cuando se trate de tema de relación, por ejemplo, entre los trabajadores, un tema más humano, lo recomendable es mantener entonces este contacto cara a cara, por decirlo así, pero aquellos Así es. elementos que tengan que ver más con cálculo, con quizás con gestión de ciertas cosas, tratar de digitalizarlas. Exactamente. Esa sería mi recomendación. Ahí para tenerlo claro entonces para todas las personas que nos están escuchando. Pero Andrea, hay un segmento de la población muy ligado, por ejemplo, a sindicatos de trabajadores, a representantes de gremios que dicen que digitalizar todo puede ser un peso muy grande para la economía, por tema del desempleo, por ejemplo, que ciertas máquinas reemplacen a trabajadores, que una máquina, por ejemplo, pueda hacer lo que hacen tres personas. En ese sentido, ¿cómo se maneja este equilibrio para que el avance tecnológico no termine siendo un peso o una carga dentro del desempleo del país, por ejemplo? Chuta, qué difícil porque efectivamente eso es lo que tiende a pasar en muchas industrias. Em, lo que, lo que yo recomendaría sería primero, entendiendo que esta es una tendencia que va avanzando, quizás no tan rápido como uno crea, pero de cualquier modo se está viendo que hay procesos automáticos o parte, que pueden reemplazar a partes de las actividades que hacían las personas antes. Aparte del personal, claro. Claro, por ejemplo, la conciliación bancaria, que antes lo hacía quizá el mismo contador o con un Exacto. ayudante de contador, eso ya se puede hacer totalmente automático. Y quizás la persona lo que tiene que ver es chequear, hacer un chequeo nomás, final. Entonces, entendiendo eso, yo creo que cada uno debe decir, bueno, si esto efectivamente va a pasar, quizás hay que pensar en los hijos de uno. Bueno, entonces, ¿cómo le transmito a mis hijos de que deben, en la medida de lo posible, tratar de desempeñarse en carreras o ocupaciones que más bien sean poco reemplazables en un Exacto. futuro, digamos, dentro de los próximos 50 años, porque igual 50 años más esto va a cambiar de nuevo y entonces que empiecen a pensar en estudiar o dedicarse a ocupaciones que sean menos reemplazables. Ese sería mi consejo. Y ahí hay carreras nuevas, o sea, es decir, a medida que se van acabando profesiones antiguas, van apareciendo profesiones nuevas. Por lo tanto, igual hay un recambio, no es que efectivamente todas las profesiones antiguas se vayan a morir, sino que va a haber un recambio, hay muchas profesiones nuevas. Por ejemplo, el ser un community manager hace 10 años no era algo de lo que tú pudieras quizás vivir. Hoy hay muchas personas que viven de ser community managers. Y así va a pasar con muchas profesiones nuevas. Y ahí yo creo que el reto está quizás para las universidades de ir profesionalizando estas nuevas ocupaciones. Yo creo que ahí se ha ido más lento de lo que se debería. Por ejemplo, hoy día tú no tienes una carrera de community manager, podrías tenerla, ¿por qué no? Eso no existe, ¿no? Existe como una ocupación, pero no es que tú tengas un título de universidad, estoy pensando. Yo creo que por ahí se podría avanzar en cómo darle, sí, perdón, dale.
Andrea, en eso mismo te quiero preguntar, porque hay muchos community managers que indican que el jefe, por ejemplo, desconoce cuál es el rol de un community manager y les exigen ciertas habilidades o herramientas que no necesariamente ellos aprendieron, porque como tú bien dices, no existe esta carrera de community manager, por ende no hay una referencia tan clara, tan concisa de qué conlleva ser un community manager o cuál es la responsabilidad que ellos tienen. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido para los empleadores, para los jefes, cuando quieran, por ejemplo, contratar a community manager? Quizás me estoy saliendo un poco del foco de Sí, la no, pero entrevista, está pero creo súper que es súper bien. interesante profundizar en eso también, porque es una carrera que, o es una profesión que está siendo cada vez más en boga, que está siendo cada vez más demandada, porque obviamente conlleva el manejo de las redes sociales, que es tan importante, de la conexión con las personas, pero muchas veces les exigen dominar herramientas, dominar aplicaciones, dominar contenido que no se conoce necesariamente o que conlleva mucho trabajo aprender. Sí, mira, es verdad, totalmente verdad lo que tú planteas. Y yo ahí soy un poquito más crítica de las personas como personas que trabajamos, ¿no? Porque esto es igual, al final hay una competencia. Es decir, si yo voy a manejar las redes sociales de una empresa, por ejemplo, entonces, eh, claro que la empresa podría esperar que efectivamente yo me haga cargo de todo lo que significa eso. Y eso significa tener habilidades de redacción, ¿cierto? Porque tengo que redactar, de generar contenido. Tengo que tener habilidades también de uso de tecnologías para edición de imágenes y producción de probablemente mini cápsulas de marketing. Tengo que tener habilidades tecnológicas mismas de marketing para saber cómo funcionan las redes sociales y cuánto tengo que invertir para poder tener el retorno esperado si es que voy a invertir dinero. Hasta incluso podría tener que ir a sacar fotos a algún lugar, es decir, también debería tener ciertas habilidades de fotógrafa y también de estrategia corporativa para poder recomendar los textos que debería. Entonces, la verdad es que efectivamente ser community manager hoy eh, es una ocupación bastante completa y yo creo que en vez de verlo como, oye, me están pidiendo esto, yo no lo sé y no quiero aprender o me va a costar mucho, lo puedo ver como una oportunidad. Bueno, lo aprendo y después quizás puedo subir mi precio. Y si no puedo subir mi precio con esta organización, bueno, ya que aprendí esto y soy más completo que antes, entonces quizás podría ofrecerse la otra. Entonces, yo siempre veo las cosas más como una oportunidad que como una escasez de o como falencia de. Importante entonces tener eso en cuenta, sobre todo para los community managers, porque se están capacitando, están aprendiendo. Es súper interesante eso que tú indicas, Andrea, porque muchos están en ese proceso de aprender, de adquirir nuevas habilidades, pero quizás el ritmo que les exigen en sus empleos es totalmente distinto. Quizás les piden como, aprende esto para mañana, para la próxima semana, pero conlleva un trabajo de verdad enorme y hay que tener en consideración entonces la realidad sobre todo de estos profesionales, de estas personas que se están dedicando a algo tan importante como es la relación con las personas mediante las plataformas digitales. Andrea, para ir ya cerrando un poco la conversación, hemos hablado un poco de la importancia que está adquiriendo la capacitación online, las distintas clases, obviamente al parecer van a continuar por un largo tiempo porque la pandemia no está dando tregua, parece, nuevas variantes que están complicando todo, y entre el año 2019 y 2020, más de 1.000 nuevas instituciones comenzaron a prestar servicios de capacitación. ¿Qué, por ejemplo, tiene que tener en cuenta un empresario o el dueño de, no sé, de alguna industria que quiera capacitar a sus empleadores, a sus funcionarios? ¿Hay algunos elementos, por ejemplo, que hay que tener en consideración para así elegir una buena empresa encargada de la capacitación de mis empleadores, de mis funcionarios? ¿O qué tipo de consejos se le pueden entregar entonces a estas personas que estén buscando alguna empresa dedicada a la capacitación? Ujú. Mira, Nicolás, yo recomendaría siempre que se fijen en la red de posibles
facilitadores que tenga esa empresa, porque ya sea que hoy necesito un curso de Excel avanzado o quizás de uso de algún sistema operativo, más adelante podría necesitar un curso de logística o quizás de alguna norma que tenga que implementar. Por lo tanto, el que la empresa que los acompañe en el proceso de capacitación tenga una red donde pueda encontrar a las personas adecuadas rápidamente para dar entrenamiento a sus colaboradores, yo creo que es importante. Lo otro importante es que sea cual sea la empresa que ellos elijan para acompañarlos y ayudarlos en esto, entienda muy bien el mundo Sense, porque hay muchas de las capacitaciones hoy en día que se hacen a través de la franquicia tributaria y por lo tanto tienen que conocer de cómo opera el mundo de la franquicia tributaria. Y por otro lado, es importante igual que vean el equipo de trabajo que hay detrás, porque en un equipo de trabajo que que diseña cursos, que los implementa, que le hace seguimiento, es importante que hayan perfiles tanto informáticos como perfiles también que sepan de educación, que hoy día se llama diseño instruccional, así se llama el perfil del profesional. Y también necesita una buena componente de diseñadores gráficos que puedan hacer que todo el contenido quede ameno y agradable en una plataforma de educación en línea. Andrea Nieto, gerente general de Diatec, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Varios temas, Andrea, quedaron en el tintero, el tema de la educación híbrida, el fomento del aprendizaje online, qué otras modificaciones se pueden hacer a lo largo, las proyecciones, bueno, hartos temas quedaron pendientes, Andrea, así que estás totalmente invitada siempre acá a la radio para que puedas comentar con nosotros un poco la crisis sanitaria y cómo está implementándose la educación dentro de este contexto. Muchas gracias, Nicolás, como siempre, a tu servicio.